Hola artistas. Hay una situación muy común cuando pintamos con acuarela. A veces nos suele pasar que el color funciona, el papel responde, la pincelada ha quedado bien y aún así la pintura no termina de ser atractiva. Y en la mayoría de los casos el problema no es el color, el problema suele ser el valor tonal. Hoy quiero hablarte de la relación entre el color y el valor, y más concretamente de una cuestión específica. ¿Cómo puedo seleccionar los colores que mejor vayan con el valor tonal que necesita tu pintura? Esto no es un vídeo teórico, es un vídeo para que puedas pintar mejor, con más claridad y menos dudas. Haremos al final del vídeo un ejercicio práctico para ver las correspondencias entre colores y valores tonales. Así que quédate porque este vídeo te va a interesar. ¡Arrancamos! Cuando hablamos de valores tonales hablamos de algo muy simple. Cuán claro u oscuro es algo independientemente de su color. Si quitamos el color de una imagen y la dejamos en blanco y negro, lo que queda realmente es la estructura de la pintura. El blanco del papel, los valores claros, los valores medios y los valores oscuros. Esto es lo que organiza la luz, el volumen, los planos y la profundidad en una pintura. Y el color viene después, apoyándose en esa estructura de valores tonales. En acuarela esto es algo particularmente importante porque es muy difícil corregir un valor tonal claro o aclarar un valor y las decisiones sobre los valores tonales, especialmente los claros o incluso el blanco del papel, tienen que ser decisiones que se tomen antes de pintar. Y por otra parte, los oscuros hay que colocarlos con mucha intención porque son los que dan al final el volumen definitivo de los elementos que aparecen en la obra y también incorporan ritmo en la propia obra. Os dejo por aquí el enlace a un vídeo en este canal sobre un ejercicio con valores tonales en un esquema que se llama Notan, que sirve muy bien para hacer bocetos tonales previos a la elaboración de una acuarela, y eso te va a ayudar muchísimo a la hora de comprender bien la estructura de la obra que vas a pintar. No dejéis de hacer este ejercicio porque realmente va a cambiar vuestra forma de pintar. ¿Por qué el valor tonal es más importante que el color? Bueno, en principio nuestro ojo no capta digamos como primer elemento los colores, capta más los valores tonales y el contraste. Dos colores distintos pueden convivir perfectamente, digamos, si tienen una relación tonal coherente. Pero dos colores atractivos situados en valores incorrectos van a romper la estructura de la pintura. Por eso conviene cambiar el orden mental. Pensar primero cuáles son los valores tonales que necesita mi pintura y después cuáles son los colores que mejor pueden responder a esos valores tonales. Primero decido el valor claro, medio, oscuro y después busco el color o colores que mejor se adaptan a esa estructura de valores tonales. Este cambio de enfoque es clave y te va a ayudar muchísimo. Un error muy común es confundir intensidad con oscuridad y saturación con peso tonal. Un amarillo puede ser muy intenso, muy saturado y aún así puede seguir siendo un valor claro. Mientras que un azul, aunque sea suave, puede ya estar en un rango de valor medio oscuro. Si no distinguimos esto, podemos caer en sobrecargar, digamos, determinadas zonas de la acuarela, especialmente las claras, perdemos jerarquía y la acuarela se vuelve pesada. Hay una consecuencia muy interesante de entender bien esto del valor. Y es que te da muchísima libertad creativa, porque siempre que respetemos el valor tonal adecuado, podemos alterar completamente los colores de la realidad, sin que la pintura se rompa. Podemos pintar cielos verdes o amarillos, mares rojos, sombras violeta, o rostros con colores imposibles. Y la imagen va a seguir funcionando si la estructura tonal es adecuada. Vamos a ver esto con ejemplos de la historia de la pintura. En este cuadro de Van Gogh, La noche estrellada, vemos que el cielo no es naturalista. Es una mezcla bastante exagerada de azules, verdes y amarillos. Pero en términos de valor, el cielo es un gran bloque medio oscuro, las estrellas son acentos muy claros y el ciprés funciona como un oscuro dominante.
Van Gogh puede forzar el color porque la jerarquía tonal es impecable. Un rostro atravesado por una franja verde, irreal. En este cuadro de Matisse, si lo miramos en blanco y negro, la frente está en un valor claro. Las mejillas bajan a valores medios y el verde actúa como una especie de frontera tonal. El color en realidad no describe la piel, describe el cambio de plano y el cambio de luz. En este cuadro de Gauguin tenemos un suelo rojo imposible, que ocupa un valor medio muy estable y que permite separar las figuras claras en primer plano de las masas más oscuras. El color es claramente simbólico, el valor, sin embargo, es estructural. Vamos también a ver ejemplos, en este caso de acuarelas. En esta versión de Venecia, Turner disuelve el color en atmósfera. Los amarillos, azules, rosados se mezclan libremente, pero la luz principal se mantiene en valores muy claros. Las masas arquitectónicas se sostienen en tonos medios y los tonos oscuros aparecen solo donde hace falta. El color parece flotar porque el valor lo sostiene. En esta acuarela de Homer, el mar no es azul descriptivo, no es azul realista, es una mezcla de verdes, ocres, violetas, pero siempre dentro de un rango medio oscuro coherente. Las olas funcionan porque el valor organiza el ritmo y el color solo lo matiza. Paul Klee utiliza en esta obra colores completamente arbitrarios, pero los claros avanzan, los medios estructuran y los oscuros sostienen la escena. El cuadro se lee perfectamente, aunque el color sea conceptual. Todos estos ejemplos nos dicen lo mismo. No funcionan porque copien la realidad de color, la realidad cromática. Funcionan porque el valor manda y el color se adapta. En acuarela esto es especialmente importante porque trabajamos por transparencias. El valor lo solemos regular con agua. Más agua significa aclarar el color, menos agua significa que el color es un poco más oscuro. Y el blanco del papel como telón de fondo es el que sostiene la luz. Y ahora vamos a llevar esto a un terreno más práctico. Antes de hacer el ejercicio final, quiero dejarte una tabla, no para que la memorices, pero sí para que la tengas como referencia y que te pueda servir para tener claras más o menos las correspondencias entre valores tonales y colores. Esto hay que tener en cuenta que viene matizado por cómo esté el color diluido, en este caso en la acuarela con agua, porque ya os digo que un color, digamos, con más agua suele ser más claro que cuando tiene menos agua. Pero creo que te puede servir para ver un poco cómo hacer esa correspondencia entre valor tonal y color. Entre los valores muy claros podríamos tener colores como el amarillo limón, el amarillo nápoles, amarillo indio, azul cerúleo, azul turquesa muy diluido, rosa permanente, verde esmeralda muy diluido. Para valores claros medios te recomiendo que utilices amarillo de cadmio, naranja transparente, siena natural, ocre amarillo, verde oliva diluido, azul cobalto diluido o incluso gris de paint muy diluido. Colores que ofrecen valores medios pueden ser el rojo de cadmio, el azul cobalto, el azul real, el verde oliva, el sepia, el tierra de sombra natural, el gris neutro medio. Para valores medio oscuros puedes utilizar siena tostada, carmín de alizarina, violeta, azul ultramar diluido, verde vejiga, púrpura de dioxazina diluido. Y para valores oscuros puedes utilizar sombra tostada, azul ultramar o azul de Prusia. Lo importante no es el nombre del color, sino el lugar que ocupa en la escala tonal cuando lo utilizas. Y ahora sí, vamos a hacer un ejercicio práctico, muy simple, que entrena el ojo y cambia la forma de pintar. Primero vamos a elegir un valor medio, ni claro ni oscuro. Ese valor va a ser nuestra referencia. Voy a empezar con amarillo, menos agua y más pigmento. No miro el color, miro el valor. Vamos a pasar ahora al rojo. Necesitamos más agua y menos carga de pintura para conseguir la misma intención tonal.
Este rojo viene más diluido que el amarillo, pero mi intención es conseguir el mismo valor tonal. Vamos a ir ahora a los azules. Con cuidado, el azul oscurece muy rápido. Tomamos azul ultramar, que tiene un valor tonal bastante oscuro, y vamos también a diluirlo para conseguir que esté lo más posible en el mismo valor. Vamos ahora a repetir el mismo proceso con verde y violeta. Colores distintos, pero mismo lugar en la escala. Y ahora vamos con el violeta. Para comprobar si hemos acertado con estos valores tonales, podemos entrecerrar los ojos y si ninguno destaca, el ejercicio funciona. Si hay alguno de estos colores que grita, que chilla más que los otros, entonces se ha salido del valor. También podemos hacer el ejercicio transformando esta imagen a blanco y negro. Como veis, aunque hemos utilizado distintos colores, equilibrando con el agua hemos conseguido valores tonales bastante similares. Ello quiere decir que en lugar de pintar un cielo azul, podría pintar un cielo verde o podría pintar un cielo rojo o un cielo amarillo, siempre que la relación tonal con el resto de la obra funcionara. Por supuesto, también hay una armonía cromática que podremos estudiar en otro vídeo. Algunos colores van bien juntos y otros no van tan bien juntos. En el vídeo sobre el poder del color te doy algunas claves que te permitirán conocer más cómo combinar colores. Si tuviera que resumir todo este episodio en una frase, te diría lo siguiente: no pintes colores, pinta valores con color. Cuando trabajas así, la acuarela se ordena, gana claridad, gana jerarquía, estructura y te da una libertad expresiva enorme. Repite este ejercicio con valores claros, valores medios, valores oscuros, porque en él encontrarás una clave para pintar mejor. Espero que el vídeo te haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta pronto!